Gracias damos al Señor en esta preciosa mañana. Bienvenidos a este lugar. Yo me alegré con los que me decían. Nos alegramos de venir a la casa del Señor. Muchas gracias a nuestros hermanitos que nos siguen a través de este medio. Y damos gracias a Dios por eso. Los que son de la congregación y están viendo ahí, amén, gracias Señor. Y los que están lejos, que están fuera de nuestro sector y fuera de nuestro país, los bendecimos. Reciban un saludo cariñoso de la comunidad cristiana y misionera. Desde siempre ha existido como la rebeldía de algunas personas. Nos damos cuenta en el libro de los Corintios, no les digo que busquen allá, donde Pablo se sacrificó por predicarle a ellos, por dar a conocer el Evangelio, la palabra de Dios, ¿no es cierto? El conocimiento de nuestro Dios. Y aquellos, después de haber conocido de la palabra, tienen algunas divisiones, ¿no es cierto? Y dice que unos decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Cefas, y los más espirituales decían, yo soy de Cristo. En todo lado van a existir esas personas, ¿no es cierto? Los que hablan de su lugar, de su pastor, de su líder, y están los que hablan de Cristo. El problema no es si es discípulo de Apolos, de Cefas, de Pablo. El problema es si somos discípulos de Cristo. El apóstol Pablo les hablaba en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, a los Gálatas. Vean, de los Corintios nos saltamos a los Gálatas. Y él se presenta como apóstol en el capítulo 1. En el capítulo 1, él dice, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahora Pablo hace una aclaración que él es apóstol y que no fue que lo colocó un hombre. Hoy en día vemos, la mayoría son apóstoles. La mayoría. ¿Colocados por quién? Hace aproximadamente unos 25, 20, casi 30 años, empezaron a aparecer los apóstoles. Porque Dios nos había usado para ministrar en una congregación y luego levantar de pronto otro campo blanco que llamaban en ese momento, y luego se hacía visita a la vereda de no sé dónde, y entonces ya venían como los apóstoles. Cuando yo tuve la oportunidad de estar en unas reuniones de pastores, no digo cuál y tampoco interesa,
Ayer me preguntó, ¿y usted qué, hermano, qué ha hecho? Le comenté mi trabajo que había venido haciendo, a donde Dios me había llevado, la obra misionera y todo lo que Dios me permitió. Y me dijo, usted es apóstol. Con esa palabra me asustó y no volví por allá. Porque de una vez lo va bautizando. Y si estuviera allá, sería el apóstol. Y Dios me guarde de eso y no quiero. Aún que le digan a uno el pastor, como que lo piensa. Uno lo piensa 2 veces, ¿no es cierto? Y es un trabajo. Pastor, todavía hay un rebañito que cuidar, todavía hay ovejitas que pastorear, todavía, más pasado, ¿no es cierto? Pero algunos de los que asistieron allí juntamente, hoy tienen ese título de apóstol. Ya andan profetizando una cantidad de barbaridades que uno le da temor eso, le da temor. Y que ya no importa, dejaron a un lado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para predicar sus propias emociones y lo que es, no el cambio de la persona, sino el cambio del lugar. Usted está asistiendo allá y ¿por qué no se viene para acá? Lo está invitando a que cambie la forma de ser o a que cambie el lugar. Y mucha gente ha cambiado de lugar, pero no ha cambiado la forma de ser, sigue siendo igual. Groseros, borrachos, peleadores, chismosos, altaneros. La Biblia habla de eso, ¿no es cierto? Y aquí estaba Pablo presentándose. Yo no fui apóstol porque me colocó un hombre, a mí me llamó, dijo el apóstol Pablo, fui colocado por el Señor Jesucristo y por Dios quien lo resucitó de los muertos, y a todos los hermanos que están conmigo y las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios el Padre, y a quien es o que sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tenía Pablo? Que él aprendió a darle la gloria ¿a quién? A Dios. ¿A quién se le debe dar la gloria? A Dios. Ahora él le envía la carta a los Gálatas. Ya los Gálatas habían conocido de Dios. Ya los Gálatas tenían un conocimiento de quién era Jesús. Quién había venido a ser a la tierra, porque Pablo les había predicado. Y él les dice en el versículo 6, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué es el evangelio? El evangelio son buenas nuevas de salvación. ¿Cuál es el evangelio de hoy? ¿Qué estamos escuchando hoy a nuestros predicadores? ¿De qué estamos escuchando hablar? ¿De Jesús? No se metió en todo lugar el evangelio de la prosperidad. No se metió en todo lugar el evangelio del cambio, del canje, de la
siembra y la cosecha. Aquí sí está en la palabra lo que es la siembra y la cosecha, pero tenemos que mirar de qué se trataba la siembra y la cosecha. Tenemos que mirar cuando el Señor aún o Pablo está hablando en Corintios de la siembra. ¿De qué viene hablando? ¿De dinero? En ningún momento. En ningún momento. Pero se metió otro evangelio y el Pablo le está diciendo a los Gálatas, me tiene maravillado. Dejaron la verdad de Dios. La Biblia habla en Romanos por la mentira del hombre. ¿Y me tiene maravillado esto? No que haya otro evangelio. Evangelio no hay sino uno. Pero ellos lo cambiaron. Y entonces, como allí les permitían hacer toda clase de cosas, ¿qué hicieron los Gálatas? Pues cambiaron. Mire, hermano, a donde nosotros nos hablan de pecado, casi no nos gusta ir. Pero donde nos hablen de finanzas, corremos. Donde nos hablen de que podemos ser salvos, que el Señor ya pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, entonces para allá corremos. Porque tengo libertad para pecar. Tengo libertad para hacer lo malo. Y entonces por eso encontramos gente tibia en las iglesias. Tibios. Y la Biblia dice que lo único que le hace dar náuseas al Señor es la tibieza espiritual. A los tibios los vomitaré de mi boca, dijo el Señor. Y entonces les da lo mismo ir un domingo a una reunión o quedarse en la casa. Participar aquí o participar en la casa. Cuando van a una reunión, hasta se les hace largo la reunión. Y si están compartiendo de la palabra, se les va a hacer mucho más largo. Nos gustan los anuncios, nos gusta que ojalá las cooperativas, los festivales, el humo, las griterías, las luces, una cantidad de cosas del fanatismo, pero que no nos vayan a hablar de la palabra de Dios. Yo les decía ahora a mis hermanos, los que vinieron temprano, me marcó un poco pensar en la iglesia de China, de cómo se reúnen allí, de cómo es que tienen que hacerlo, que si los encuentran compartiendo la palabra o les decomisan una Biblia o un papel que hable de Jesús, los meten a la cárcel 3 años. Si es un predicador que va inmediatamente lo sale deportado para su país, y nosotros que tenemos toda la libertad para predicar el Evangelio, toda la libertad para sentir la comodidad en el lugar donde vamos, no vamos. ¿Por qué? Porque ya predicaron otro Evangelio. No el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No ese Evangelio que Él dijo. Y Jesús dijo a sus discípulos que habían creído en Él. ¿Qué fue lo que dijo? En Juan capítulo 8, versículo 31. Ustedes lo saben de memoria. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué encontramos gente que asiste a las congregaciones y siguen siendo esclavos? ¿Porque conocieron o porque no conocieron? Porque no han conocido. La Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todo viene a ser hecho nuevo. ¿Qué estamos buscando hoy en día? ¿No son las cosas antiguas?
Oye, dijo el apóstol Pablo, ¿cómo lo que dijo? Estoy maravillado de que tan pronto se hayan olvidado del Evangelio. Y hoy en día encontramos gente que ni siquiera les importa si es domingo o si es cualquier día. ¿Cuántos que van a una iglesia anoche estarían tomando? ¿Cuántos que van a una iglesia? ¿Qué les importa si es domingo, si es festivo, si les da igual? Y Pablo estaba diciendo a la gente, estoy maravillado. No que haya otro evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Porque el Señor Jesús no vino para ofrecer las riquezas de este mundo. ¿Quién ofreció las riquezas de este mundo? El diablo. Y todavía las está ofreciendo. Por eso le viene con el cuento. Siempre el Señor no hace negocios con nadie, ni comparte su gloria con nadie. Dice la Biblia. Y también dice que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Biblia. Dios no hace negocios. Tráigame 100,000 pesos que va y le pico para el banco y tengo que traer 1,000,000. ¿Dónde dice eso? Vaya, mire su cuenta bancaria. La mía está en ceros y he estado predicando por muchos años. Dios no vino a predicar un evangelio de prosperidad, vino a predicar un evangelio de perdón, de arrepentimiento y de apartarse. Si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro y se apartare de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo único que hace que Dios no desprecie un corazón, dice la Biblia, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El corazón contrito y humillado. Si alguien le dice que va a una congregación, a donde sea, y no le ve ningún cambio, simplemente están asistiendo a un lugar, pero ni siquiera pueden decir que son cristianos, ni siquiera pueden decir que cambiaron, que hay una transformación, que son una nueva criatura. Si encuentra a alguien que dice, yo no voy allá, pero yo hago lo bueno, no robo, no mato, no le hago mal a nadie, dígale lo que dijo el Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentiras. Jesús les predica el evangelio y los judíos creyeron.
Le decían, un padre tenemos, es Abraham. Si vuestro padre fuera Abraham, creeríais, porque de mí habló Abraham, dijo el Señor. Y él habla de ese evangelio. Versículo 8. Mas si nosotros somos un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El evangelio de Cristo fue completamente diferente al evangelio que se está viviendo ahora, al de las mentiras, al del engaño, al de querer sacar gente de los lugares, el de la chismografía. Jesús andaba chismoseando. Jesús andaba engañando a los demás. Él no hizo eso, ni dejó escrito para que nosotros hiciéramos eso. Pues dice ahí versículo 10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién hay que agradar? A Dios. Pero hoy en día queremos agradar ¿a quién? A los hombres. Y si nos dan un puesto para poder ocuparlo, mucho mejor, y porque es mejor tener un lugar visible, llámese la alabanza, llámese líder para estar compartiendo, llámese. Pero ¿cuál es el que coge una escoba a ponerse a basura? Ay, yo quisiera hacer tantas cosas. Y hay tantas cosas por hacer que no las hacemos. Y queremos hacer las que ni siquiera podemos hacer todavía. Y dice el apóstol, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo tenía un evangelio puro. No era el que ponía ahí afuera. Aquí predicamos la verdad. Y piensa que la gente va a entrar porque dice hay un aviso, aquí predicamos la verdad. Y la gente ni siquiera sabe cuál es la verdad. Aun cuando le preguntaron allí a Jesús, ¿y cuál es la verdad? Jesús, ¿qué dijo? Guardó silencio. Él ya lo había dicho antes. Capítulo 14. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que aquellos que les están hablando de otro evangelio, yo les aconsejo que lean la Biblia. Que lean la Biblia. La Biblia dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? De falta de conocimiento. No han aprendido. Y no es solamente leerla, es estudiarla. Es meditar en su palabra. Es compartir la palabra. Todavía hay personas que llevando tantos años en una congregación se dejan engañar. Y todavía, cuando les refutan, es que mi pastor no dice eso. No diga mi pastor, diga la Biblia. Porque nosotros podemos equivocarnos, pero Dios nunca se equivoca. Y entonces dice Pablo, versículo 13,
porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ustedes ya escucharon y sabían de mi testimonio, sabían cómo era, pero ahora ¿cómo es Pablo? ¿Igual? ¿No hemos visto gente que va a las congregaciones y sigue siendo igual? Todavía les da igual ir a una discoteca o ir a donde se congregan. A veces se escucha casi que la misma música. Y entonces dicen, ¿y qué tiene de malo ir a la discoteca? Allá bailamos. Y en la iglesia también se pegan sus buenos bailoteos. Se sientan tan cansados que cuando pasa la persona a predicar ya están durmiendo. Ya están dormidos ahí. Y más si les han echado un poco de humo, pues peor. Están mareados, hermano. Van un examen de pulmones y así digo que es cristiano ni la creen. Piensan que es un fumador empedernido, con todo el humo que le echan. Van a que le revisen los ojos y así digan que es cristiano y llore para que le salen las vistas. Le seguirán peor con esas luces que le encanderillan y le dañan hasta el cerebro. Pero es lo que nos gusta. Yo no me imagino a Spurgeon con humo y luces allá en esas cuevas predicándole a la gente. No me imagino en la China haciendo eso. No me imagino en una iglesia donde de verdad amen a Dios con todo su corazón, si la gente llega mirando, si pusieron luces, si pusieron cortinas, si hubo un telón. No me imagino eso, me imagino a gente llegando a buscar de Dios. Me imagino a gente temerosa de la palabra de Dios. Hace unos cuantos años atrás, éramos pocos en las congregaciones, pero éramos muy unidos. Y sentíamos la necesidad de un hermano, y sentíamos el dolor de la familia, y sentíamos el valor de la persona que se paraba al frente a compartir la palabra. Nunca pensábamos, no voy yo a ir a otro. En las empresas sucedía eso, ¿no? Y sucede hoy en día. Usted vaya, no se preocupe, lo echan y ahí hay otro haciendo fila. Pero es que la iglesia no es una empresa. La iglesia es grupo de personas que alabamos y glorificamos a Dios. La otra vez enseñábamos nosotros, ¿qué es la iglesia? Un pueblo redimido por la sangre de Cristo. Un pueblo separado del mundo. Un pueblo que practica preceptos cristianos. Eso es la iglesia. La iglesia no son 4 paredes. Nosotros vamos y el Señor nos va a quedar aquí. Él dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Versículo 15 de Gálatas dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles no consulté enseguida con carne y sangre. No fui a pedir revelación. Si el Señor le dijo que lo llamaba para que predicara el Evangelio,
no tuvo que ir a pedir revelación. ¿Será cierto? Y Pablo no era un desobligado. Hoy en día hay gente desobligada, pensando que el Señor los está llamando. Es que voy a buscar trabajo y no me dan. Y donde me dan, me esclavizan. Pobrecitos. No me pagan lo que es justo. ¿Y qué sabía hacer? Nada. ¿Qué quiere que le pague? Yo creo que el Señor más bien me está llamando. ¿Encontramos en la Biblia que Dios llamó desobligados? Que llamó a ávaros. A Abraham le dijo: vete de tu tierra y vete de tu parentela a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cuántos de nuestros líderes hemos visto que son bendición para el pueblo? Cuando lo único que han querido es llenar sus arcas, sin importarle la vida de los demás. ¿Cuántos de nuestros líderes vemos dándole el pan al hambriento? ¿Cuántos hemos visto dándole el agua al sediento? ¿Cuántos de nuestros líderes hemos visto por los veredas o por los barriales, fuera de los que están allá en los campos y en esas veredas, que de verdad les toca luchar y trabajar y esforzarse? Pero nuestros líderes de ciudad, ¿dónde los vemos? ¿Dónde los vemos visitando a alguien? Porque no les hace falta, porque no necesitan. Y Pablo dice: yo fui llamado. Y no consulté a nadie, sino que empecé a hacer mi trabajo. Versículo 17 dice: y ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados ¿cuántos años? Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros, a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano de quién? Del Señor. Aquí dice hermano del Señor, no dice primo, ni sobrino, ni pariente cercano. Dice hermano. En esto que os escribo aquí dice delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Yo no fui a buscar los que ya conocían el Evangelio, como sucede hoy en día. Líderes, pescadores de acuario, mirando a ver dónde está el pescadito para sacarlo. Si está en el acuario, déjenlo en el acuario, porque el que se roba el pez del acuario es un ladrón. Es un ladrón. Y entonces la disculpa es: ¿y allá cómo están? ¿Y qué están haciendo? ¿Y por qué no se va para allí? Allí estamos mejor, allí sí es bueno, allí. Bueno para nada, dijo un muchacho. Cuando fui a orar por él, dijo: yo me creía que era tan bueno, pero ahora me doy cuenta que soy bueno para nada. Y a veces nos sucede eso a nosotros, hermanos. Pensamos que somos buenos, pero ¿para qué? Para nada, dice la Biblia. Pero aquí está el apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas, a aquellos que habían escuchado el verdadero evangelio, pero que un día hablaron de la prosperidad y corrieron para allá. Algún día les hablaron del salvo siempre salvo y corrieron para allá.
y ahora nos quieren evangelizar. Que el Señor nos guarde de eso. Que el Señor nos ayude. Iglesia y hermanos que nos ven, maduremos. Maduremos. Así nos tengan que envolver en papel periódico a ver si maduramos. Pero maduremos. Porque nos volvimos tan infantiles que donde escuchamos sonar un tarro, allá corremos. Que el Señor nos guarde. Vamos a orar. Señor Dios poderoso y eterno, te alabamos. Te bendecimos, te glorificamos. Te damos infinitas gracias, Dios mío, por el momento que tú nos regalas y por la vida que tú nos das, Señor. Gracias, Dios mío, por darnos la oportunidad de conocer de tu palabra, para poder conocerte a ti, Señor, para poder alabarte, honrarte y glorificarte a ti, Señor, poder exaltarte, Dios mío. Quita de nuestra vida todo lo que no es tuyo, Dios. Quita toda amargura, quita toda tristeza, toda preocupación, Señor. Derriba toda artimaña del enemigo. Que podamos servirte a ti, que podamos alabarte a ti, que podamos glorificarte a ti, Señor, que podamos exaltarte a ti, Señor eterno. Gracias, Dios mío. En tus manos nos entregamos y te rogamos que tu divina presencia sea con nosotros. Te rogamos que tu divina presencia, Señor, llene nuestro corazón. Enséñanos a buscar, enséñanos a acercarnos ante el trono de la gracia. Enséñanos a llegar ante tu presencia con cántico, con adoración, con alabanza. Enséñanos a buscarte a ti, Señor. Tu palabra dice, Dios mío, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Tu palabra dice, Señor, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Tu palabra dice, Señor eterno, buscar mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Dios poderoso, ten misericordia. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero tu Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oro en esta mañana, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia. Quizás alguno tenga necesidad. Quizás alguno esté enfermo, Dios mío. Yo te ruego que tú pongas tu mano poderosa sobre esas vidas, sobre esos corazones, Señor. Que seas tú ministrando de una manera sobrenatural, Señor. Que seas tú haciendo la obra, Padre. Que seas tú rompiendo cadenas y maldiciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por cada uno de los hermanitos que nos ha seguido, que está en este lugar y en este medio también. Y los invitamos para que todos los martes de